Hola, hola, ¿cómo andamos? Bienvenidos a este video que es muy cortito y que lo que quiero es en este video sacarte la duda de tabla de derivación versus reglas de derivación. ¿Qué es exactamente una tabla de derivadas y qué es exactamente una regla de derivadas? ¿Cuándo uso regla, cuándo uso tabla? ¿O las uso a las dos juntas? Esa es la duda, ¿no? Cuando empezás a derivar siempre estas dudas. Entonces para eso está este video. Mira, pensarlo así. La derivada es el cálculo de un límite. Hubo gente que se dedicó a calcular los límites o los resultados de los límites, o sea, los resultados de las derivadas, para un montón de funciones conocidas. Y todos los resultados que se fueron obteniendo se volcaron en una tabla. Algo así como que yo te diga la tabla de tus pesos por año. Entonces vos anotás en cada uno de tus años, el 1 de enero, en qué peso estás, por ejemplo. O el registro de lo que comiste en un día. Entonces haces una tabla donde vas enumerando uno abajo del otro todas las cosas que comiste. Bueno, los que se dedicaron a derivación lo que hicieron fue eso, fue armar una tabla donde consignaron el tipo de función y el resultado que daba la derivada. Entonces se dieron cuenta que siempre, por ejemplo, que una función sea constante, ¿cuáles son las funciones constantes? Las que no tienen x, 3, f de x igual a 3, f de x igual a 5, f de x igual a 8. Eso es una función constante. Cada vez que la función es constante, la derivada es 0. No importa quién es la constante. Vos no tenés que demostrar cada vez que tomás una función constante que su derivada es 0. Usás el resultado de alguien más que ya está demostrado. Cuando la función es del tipo a por x, o sea, un número por x, la derivada es el número de acá adelante. Esto sería como una función lineal, ¿ok? Cuando la derivada es de tipo potencia, lo que haces es bajar la potencia original y luego restar 1 en la potencia. Y así, con un montón de funciones conocidas, como la función raíz cuadrada, la función raíz enésima, la función e a la x, la función a la x, donde a es un número cualquiera mayor o menor que 1, perdón, el logaritmo natural y el logaritmo en base a, se empezaron a hacer tablas. Esta tabla que te estoy mostrando acá, que le podés ir haciendo print de pantalla, es una de las más conocidas, con las funciones más usuales. Pero ¿cuál es el problema? Cuando vos tenés que derivar, las funciones son combinaciones de estas que aparecen en la tabla. Nunca una función que tengas que derivar, en serio, va a ser exactamente una de las que está en esta tabla. Entonces es como que tenés las piezas sueltas y tenés que ver qué relación hay en cada una de las funciones que te dan entre todas estas piecitas o todas estas funciones fundamentales para las cuales tenés la derivada. ¿Y cuáles son esas relaciones? Y las operaciones matemáticas. Entonces ahí intervienen las reglas de derivación, que me dicen cómo derivar cuando me combinan en una misma función, sumando, restando, multiplicando o dividiendo estas funciones fundamentales que sí aparecen en la tabla. Entonces, lo primero que voy a tener que detectar es qué operación hicieron entre estas funciones fundamentales para descubrir cuál es la regla que aplica. Entonces, tenemos 5 reglas de derivación. 4 que corresponden exactamente a las 4 operaciones fundamentales. La de la suma, que me dice cuando dos funciones están sumadas, derivalas término a término por separado como si fuera un cálculo combinado. Cuando dos funciones están restadas, derivalas término a término porque son dos términos diferentes y no se combinan entre ellas. Cuando dos funciones están multiplicadas, lo que vas a hacer es agarrar la primera, copiarla como está y derivar solo la segunda. Después poner siempre un signo más y ahora invertir, derivar la primera y no derivar la segunda. Fíjate que en cada uno de estos dos términos hay una de las funciones derivadas y se invierten, ¿sí? Como que se cruzan. Y cuando tenés una división de dos funciones, para derivar el cociente completo como conjunto, lo que vas a hacer es derivar la primera y poner la segunda sin derivar, después restar siempre la segunda, derivada por la primera sin derivar, y después elevar al cuadrado en el denominador, o sea, mantener en el denominador la que tenías antes, pero elevada al cuadrado. Es importante en la regla de la división que respetes el orden. Por lo tanto, la primera función que vas a derivar siempre es la que está en el numerador
Y en el segundo término, el que viene detrás del signo menos, vas a derivar la que está en el denominador. Este orden de acá arriba es fundamental para que las cosas te salgan bien. Ok, y hay una quinta regla que no involucra ninguna de estas 4 operaciones fundamentales y que es la famosa regla de la cadena y que sirve cuando tengo composición de funciones. ¿Qué era la composición de funciones? Una función metida adentro de otra función reemplazando a la x. Entonces, cuando tenés composición de funciones, no tenés suma, resta, multiplicación y división, porque si vos identificaras que las dos funciones que te están dando están relacionadas a través de la suma, la resta, la multiplicación o la división, usarías una de estas reglas que te mostré antes. En cambio, cuando tenés una función dentro de otra, o sea, cuando compusiste o metiste una función dentro de la otra, estás en esta situación. Entonces la regla de la cadena te dice, deriva la función que tengas más afuera y mantén la otra adentro. Y luego pone un por y deriva la función que estaba adentro reemplazando a las x. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Ten en cuenta lo siguiente. Lo primero que haces siempre al empezar a derivar es preguntarte qué operación hay entre las funciones chiquititas que están en la tabla. Por lo tanto, lo primero que vas a tener que tener en claro es cuál de estas 5 reglas de derivación tenés que usar. Una vez que identificaste la regla, para encontrar el resultado de cada una de las funciones que tenés que derivar, sí vas a la tabla, porque cada una de estas funciones va a ser una de las que encuentres en la tabla y te copias el resultado, o sea, la derivada de la función que estás viendo. Entonces, vení acá, mira. Primer ejemplo, la función es esta. Tengo 2 términos que se están restando, por lo tanto ya sé por la regla de la resta que tengo que derivar el primer término separado del segundo término. Ahora, busco mi función en el primer término, que tiene que ser una de las funciones que tengo en la tabla. Sí, es x a la n con n igual a 4. Entonces, tengo que derivar una potencia. ¿Qué hago? Bajo el 4, que se junta con este 3 que está delante multiplicando y forman este 12, y luego bajo en 1 el exponente, de 4 a 3. Y ahí, usando la tabla de derivación, logré derivar el primer término. Ahora, mi regla de derivación me dice, movete al segundo término y derívalo por separado, como si el otro no estuviera. Ok, entonces vengo acá e identifico a mi función que tiene que estar en la tabla, seno de x. Voy a la tabla, busco la derivada de seno de x, coseno de x. Y acá tengo mi derivada de la función, que es una resta de 2 funciones que están en la tabla. Vamos con un ejemplo un toque más complicado. Mira esta de acá abajo. Tiene 1, 2, 3 términos. En el primer término tengo el logaritmo. En el segundo término, que parece ser una división, un cociente, te doy un recontratip. Todo lo que pueda ser expresado como potencia conviene, porque la forma de derivar, o la forma de derivar, la regla de derivación es mucho más fácil. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a convertir en potencia todo lo que puedas. ¿Qué podés convertir en potencias? Las x del denominador poniendo la potencia negativa. Entonces, si encontrás un x cubo en el denominador, eso se transforma en un x a la menos 3 y lo pones arriba. ¿Ves? Yo lo escribí acá. Y después, un raíz de x, que en realidad también podríamos o transformarlo en potencia y escribir x a la 1/2, o si tenés tu tabla como la que te mostré recién, que incluye la derivada de raíz cuadrada de x, por ahí vas un poco más rápido aprendiéndote el resultado de la derivada de raíz de x, o sea, viéndola como función raíz cuadrada de x. ¿Okay? Entonces ahora que tenemos casi todo ordenado, vamos término a término. ¿Por qué? Porque se combinan sumas con restas. Entonces, mi regla de suma y de resta me dice separa los términos y deriva cada uno. Vamos al primero, lo buscamos en la tabla y el resultado es 1 sobre x. Vamos al segundo. Ojo, tenemos que aplicar regla de la potencia. Entonces vamos a hacer 4 por menos 3 y ahora le vamos a restar 1 al exponente. Cuidado acá con los signos, ¿eh? Mira cómo queda la resta. Y después el tercer término, la derivada de raíz de x, la buscas en tu tabla y es 1 sobre 2 veces la raíz de x.
Bien, organizas esto haciendo 4 por menos 3 menos 12 y juntando menos 3 menos 1 en un menos 4 y acá tenés tu derivada. Tercer ejemplo que se sigue complicando un poquito, mira acá abajo, tenés una división o cociente, ¿ok? Entonces vamos a tener que aplicar la regla del cociente y buscar a cada una de estas funciones cuando nos toque derivarlas en la tabla de derivación. Entonces la regla del cociente me dice que derive lo de arriba. Espérame un toque que vamos a pasar esta función para abajo para que nos quede en la pantalla todo junto y puedas ir mirando. Deriva el numerador. La derivada de tangente según la tabla es 1 sobre coseno cuadrado. Por el denominador sin derivar, que lo puse acá, menos numerador sin derivar, copio la tangente, por denominador derivado. Mira lo que hice ahí. Como tengo dos términos en el denominador, derivo el primero y el seno se transforma en coseno, derivo 2x y se transforma en 2. Y una vez que tengo esa parte, ¿qué pongo? Repito el mismo denominador, pero elevado al cuadrado como denominador de mi derivada. Regla del cociente, y para derivar cada una de las funciones que intervienen en este cociente de funciones, uso la tabla de derivación. Bien, y la última, mira, ahí tenemos una función adentro de otra, porque tenemos una raíz cúbica y adentro tenés una cuadrática. Entonces esto es una regla de la cadena, porque tengo una función dentro de otra. ¿Qué me conviene para que sea más fácil? Lo que te dije antes, lo que pueda ser transformado en una potencia, hacelo, porque es más fácil. Una raíz cúbica se transforma en potencia escribiendo un tercio, o sea, con un exponente fraccionario. Entonces, ¿qué haces? ¿Cuál es la función que quedó por más afuera, conteniendo a la otra? La raíz cúbica contiene al x cuadrado más 1. Como esta raíz cúbica es la potencia un tercio, entonces derivo la potencia y escribo un tercio por todo lo que tengo dentro del paréntesis a la un tercio menos 1, porque tengo que restarle 1 en el exponente. Y fíjate que un tercio menos 1 te da menos 2 tercios. Pausa el video y probalo con la calculadora para que te convenzas. Después de eso, ¿qué haces? Te metes adentro y te fijas solo en la función que está contenida dentro de la otra, que es x cuadrado más 1. Y la derivas. Y la derivada de x cuadrado más 1 es 2x. Una vez que tenés esto, de acá a acá, lo único que hice fue poner más prolijito y más lindo este exponente y volverlo atrás como una raíz. Espero que este mini video te haya servido y te haya mostrado la diferencia entre la tabla de derivación, que te daba los resultados de las derivadas para funciones conocidas, y las reglas de derivación que te dicen cómo proceder con esa tabla, con la información que tenés en esa tabla, cuando las funciones se combinan usando las 4 operaciones fundamentales y la composición. Nos vemos en el próximo mini video. Chau, chau.